Bueno, de nuevo muchas gracias Roberto, muchas gracias a todos quienes están acá escuchando y mirando. Como les contaba, hoy les voy a compartir mi experiencia de cómo es el proceso de producción de música, casi principalmente para videojuegos. En cine no es tan diferente, hay algunas partes en el medio que varían, pero en esencia son más o menos similares. Roberto, si pudieras abrir el PowerPoint para empezar con los puntos. Bien. Para explicarles el flujo de trabajo, por lo menos el mío, voy a empezar bien desde el comienzo, no solamente de lo que tiene que ver con producción, porque hay muchas cosas que van antes en el proceso, y me gustaría compartirles un poquito. En general, el proceso está dividido en contrataciones, presentaciones, en contratación, que quiere decir, bueno, cuando contratan al compositor, ¿no? Ya sea una empresa independiente, un director, una productora, lo que sea. Luego de eso, las primeras reuniones donde se presenta el proyecto, a veces hay GDD, también ADD, a veces hay un demo, un pre-alfa o una maqueta del juego, a veces no hay nada. Luego de eso, toda la etapa de investigación musical, claro, la conceptualización de cómo va a ser después desarrollada la música y el desarrollo de sistemas. Que cuando hablo de desarrollo de sistemas me refiero al desarrollo del sistema musical, es decir, de cómo va a funcionar la música en el juego. Podríamos hablar también de mecánica musical dentro del juego. Después de eso, continúa con la producción e implementación, es decir, cuando ya concretamente se crean los archivos de música, o sea, se crea la música que va a funcionar en el juego. En videojuegos, a cada archivo que usamos lo llamamos asset, es decir, como a cada track musical, ya sea un solo instrumento porque esté dividida la música en capas, o que sea un track completo, cada archivo lo llamamos asset. Y su debida implementación. Implementación es cuando ponemos a funcionar todos esos assets en el videojuego y en función de su mecánica, tanto mecánica de juego como mecánica musical. Luego de esa parte empiezan a imprimirse demos del juego con todo funcionando y se revisa qué cosas funcionan mejor, dónde hay problemas, qué cosas habría que cambiar y demás. Luego, una vez que todo está funcionando, la música está probada y está completa, digamos, existe la etapa de preparación de partituras, en realidad la etapa es de grabación, que eso requiere preparación de partituras, luego grabación, mezcla y masterización con algunos puntos que vamos a desarrollar después, como la contratación de estudio, contratación de músicos y demás. Luego, y también durante existe una etapa de QA, que es Quality Assurance, donde se testea el juego y se prueba que todo funcione bien, que los niveles de mezcla dentro del juego estén bien, que la música esté funcionando donde tiene que funcionar, entrando como tiene que entrar, saliendo, conectando, lo que sea, y se corrige los posibles problemas que puedan haber. Y una vez que todo eso está terminado, con sus etapas de aprobaciones en las diferentes plataformas de lanzamiento, está la última etapa, que es el lanzamiento no solo de juegos, sino que también de la música. Creo que al final lo puse como lanzamientos, en plural, porque esto incluye los diferentes lanzamientos que tienen que ver con el juego, sus plataformas. A veces el juego tiene exclusividades, entonces primero sale en un lugar en otro. Lo mismo la música. La música puede salir al mismo tiempo con el juego, antes, a veces después, y tenemos plataformas digitales, a veces hay contenido extra, como versiones para piano de la música, CDs, vinilos y demás. Así que bueno, vamos desde el comienzo con la contratación. ¿Podrías pasar a la próxima página, por favor? Esta etapa es muy importante, que es una etapa que suele llegar después de que o una empresa me contacta o se consigue una oportunidad para pitchar para algún proyecto.
En el caso de la música, pitchar es preparar alguna maqueta o una demo en referencia al proyecto determinado. Y una vez que está planteado y, digamos, como superada esa parte, por decirlo de alguna manera, un momento muy importante es la parte de los contratos. Entonces, en los contratos se establecen los términos en los que se va a trabajar, es decir, cuáles son todas las condiciones, requerimientos, cuáles son las funciones y obligaciones de cada parte, incluyendo después cómo serían cómo funcionaría, digamos, el contrato si hubiera alguna posible cancelación, no sé, pasar algo, como por ejemplo estas eventualidades, no sé, habría que, por ejemplo, grabar la música acá, se está produciendo en Córdoba y se graba, no sé, en un estudio y tienen que ir varios músicos y demás. Viene un momento de pandemia, había que entregarlo, la pandemia creo que llegó cuando, fines de febrero. Entonces, supongamos, estaba agendado para grabar fines de marzo. Y bueno, con todo eso no se podía seguir grabando. En el contrato se estipula cómo se resuelven esas posibles eventualidades. Y si no están, bueno, se dialogan y demás. Entonces, bueno, acá en esta etapa se habla sobre todos los términos y de cómo funciona ese contrato, que es bastante común. También se establecen las necesidades del cliente y necesidades del proyecto, es decir, cuánta música va a necesitar el proyecto, qué tipo de licencia, creo que eso lo puse ahí al final, debería incluir, necesita el proyecto, necesita el cliente o la empresa, porque a veces no son las mismas, a veces hay licencias de exclusividad, compras de licencias de exclusividad, a veces full wears donde se compran todos los derechos. Hoy, así en cuanto a ese punto, hay tantas variantes como proyectos. Digamos. Dentro de esas necesidades también se puede incluir si el cliente o el proyecto está necesitando que la música sea grabada o que sea música solo con instrumentos virtuales o que sea grabada en lugares específicos, porque a veces eso puede estar preestablecido, es decir, se busca cierta calidad en grabaciones e interpretaciones, entonces bueno, se puede preestablecer opciones de dónde se va a hacer eso. Entonces, dentro de eso también se establece un costo de producción que tiene que ver con todo lo que hablábamos recién. Y también es muy influyente la cantidad de producción que hay que realizar. Es decir, a veces un juego puede tener, no sé, 5 horas de música, 3 horas de música, menos 1 hora, 2 horas, lo que sea, pero hay un tiempo determinado. Entonces, cuando no es lo mismo cuando tenemos 1 año, 2 años para desarrollar un proyecto donde hay que hacer, no sé, 2 horas de música y esa música tiene que ser grabada y funcionar con todo un sistema, a que si el proyecto tiene que estar terminado en 3 meses y ese proyecto también necesita que llegue música grabada o trabajo con sintetizadores o cosas que lleven mucha programación, como por ejemplo también trabajar con música orquestal, requiere de mucho tiempo de programación MIDI, no de programación del juego, sino de programar todos los instrumentos virtuales para que suene de una manera realista, que a diferencia, por ejemplo, de si tuviéramos que hacer, no sé, guitarras, piano, un bajo y una batería y nada más, eso es mucho más simple de producir. Entonces, dependiendo de la complejidad y el tiempo que haya para producir, a veces hace falta más gente. Lo mismo cuando se va a grabar, es muy común que el compositor no sea quien prepara las partituras, sino que haya un preparador musical o un orquestador, que es la persona que se encarga, el orquestador se encarga de hacer que todo funcione en una orquesta, digamos que a veces el compositor puede hacer una maqueta aproximada y el orquestador se encarga de que todo funcione de una manera mucho más realista. Y además también se puede encargar de hacer toda la transcripción de partituras, que eso lo puede hacer el preparador musical, a veces también conocido como copista.
y que algunas de las tareas, o sea, las tareas que tienen que ver con preparación de partituras, no es solamente la partitura general, sino todas sus partituras individuales, con sus nombres, con sus variaciones y sus versiones, y que a veces es mucho trabajo. Yo ya le voy a contar algunas experiencias al respecto. Entonces, todas estas variables de producción son muy importantes a tener en cuenta, porque en el contrato generalmente va a estar determinado el scope de producción, es decir, cuándo empieza el contrato y cuándo se espera que todo esté terminado. Al mismo tiempo, dentro de eso, si bien a veces no dice cuándo, la fecha exacta en que se grabe y demás, porque eso hay que hablar con los estudios, músicos y agendar, o cuerpos musicales, pero sí hay fechas o entregas, por ejemplo, conocidas como milestones, donde también pueden estar pautadas fechas de pago, por ejemplo. Un juego con, no sé, 2 horas de música puede estar teniendo, no sé, un milestone cada 2 meses, por ejemplo, en que se espera que una cantidad específica de música esté entregada, aunque puede no estar terminada, final en esa parte, ya que muchas veces la grabación ocurre de manera completa o total hacia el final de la producción. Por ejemplo, si estamos trabajando con música orquestal, es muy poco probable que, por ejemplo, se fraccione cada 10 minutos y que se haga la producción de 10 minutos, se apruebe y se vaya a grabar. Después otros 10 minutos se apruebe y se vaya a grabar. Generalmente se graba todo junto hacia el final, porque además pueden surgir cambios en el medio. Y no estoy olvidando nada. Bueno, después hay detalles de cómo aparece la acreditación del compositor, detalles a veces también de distribución y acreditación de los nombres de los intérpretes muchas veces también. Así que todos esos detalles se charlan en la contratación, que a veces el diálogo sobre el mismo contrato puede llevar un par de semanas antes incluso de siquiera abrir una sesión en la computadora para empezar a trabajar, sino que esto son conversaciones anteriores, o siquiera antes de empezar a hablar sobre el concepto del juego. Pero sí que es muy, muy importante. Y a veces también cuando se trabaja en otros países, con otros países, existe el tiempo de demora para enviar y recibir el contrato en casos de que la empresa requiera lo que llaman firma húmeda, digamos, que es firma con tinta en vez de firma digital. Así que bueno, eso por la parte de contratación, que es lo más simple que vamos a hablar hoy. Vamos con la página que sigue. Bien, presentación del proyecto. Esta es una instancia súper importante y que tiene que ver con una pregunta que vamos a hablar en esta parte sobre cuándo llamar al compositor, que esa es una pregunta muy importante, ya que a veces, y no pocas veces, se comete el error de llamar al compositor casi hacia el final del proyecto. Claro que esto depende mucho de cada proyecto. Hay proyectos que no necesitan demasiada producción en cuanto a la música. Incluso me ha tocado proyectos donde ni siquiera he visto el juego. Simplemente, o sea, no he visto el juego andando o no lo he tenido que probar yo, sino que con algunas imágenes y especificaciones claras sobre qué se necesita para la música, fue suficiente. En estos casos, claramente, había alguien encargado del audio. Digamos, si había un director de audio que podía tomar decisiones y entender con criterio, con un buen criterio, como hablábamos antes, cuál es la necesidad musical y cómo se puede resolver, ahorrando un montón de tiempo, ¿no? Diciendo, no hace falta que se envíe el juego, sino, por ejemplo, como me tocó un par de veces, me dijeron, necesitamos un tema de 1 minuto con este estilo y que pueda resolver esta función dentro del juego.
Entonces, simplemente produciendo eso y con algunas revisiones por parte de quien esté encargado de revisar la música o aprobarla o testearla dentro del juego, es más que suficiente, digamos. Entonces, ahí no importa tanto la instancia en la que se encuentra el juego, cuando habría que llamar a un compositor. E incluso en juegos muy pequeños, de desarrolladores que puedan por ahí recién estar comenzando, o no, dependiendo a veces sí sino basándonos siempre en la necesidad del juego, puede que haya instancias donde ni siquiera haga falta un compositor y se pueda trabajar solo con música licenciada. Para dar 2 ejemplos, música licenciada puede ser como canciones existentes de bandas, como lo que pasa en GTA, donde mucha música es licenciada de bandas conocidas. Pero también puede ser como el caso, si no me equivoco, según había leído, de Overcooked, donde uno o más de los tracks principales es música de stock. Buscaron una música que funcionara con eso, pagaron la licencia respectiva y lo usaron en el juego. Entonces ahí no contaban con música original, lo cual está muy bien. Pero sí es importante, como estaba diciendo recién, de cuándo llamar al compositor. A nivel general, yo diría que es importante hablar y resolver eso cuando apenas se pueda, digamos, en el proyecto. Mientras más temprano sea, mejor. En el sentido, no tanto de producción, porque a veces sí, y puede pasar, digamos, de una manera más común, que la música no necesita ser producida hasta la mitad del proyecto y a veces un poquito más. Pero sí es importante poder contar con el compositor de antes, que el compositor sea parte del proyecto, porque eso permite más tiempo de lo que vamos a ver después, que tiene que ver con investigación, con incorporarse al proyecto, con además, armar una agenda de trabajo y poder estar con el proyecto fresco, digamos, y ya en la cabeza a la hora de comenzar, digamos, porque todo eso lleva un proceso y a veces es difícil poder absorberlo en el tiempo y trabajar de una manera más óptima, cuando esto hay que hacerlo casi hacia el final del juego. Pero cuando hay tiempo, es mucho más fácil involucrarse con el equipo, involucrarse con el proyecto y a la hora de trabajar ya tener todo eso listo y preparado para comenzar a trabajar. Entonces, siempre que el proyecto lo permita y la producción también, considero que es muy importante que puedan invitar al compositor o a arrancar por lo menos este tipo de reuniones de presentación de proyecto desde lo antes posible. Entonces, la presentación del proyecto. Básicamente se trata de reuniones informativas y creativas donde al compositor se le presenta el proyecto del juego. En esta instancia, como decía, puede que simplemente hayan concepts, porque no hay juego todavía desarrollado o todavía las mecánicas principales no están puestas en funcionamiento, pero puede que sí, incluso que ya exista un pre-alfa donde se pueda ver en funcionamiento cómo es el juego. Sí es muy importante a la hora de producir música poder ver el juego en movimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante, digamos, y muchas decisiones que se toman a la hora de hacer música tienen que ver con el ritmo de movimiento, ¿sí? Entonces, a veces la música puede no encajar simplemente porque está un poco más lenta o un poco más rápida. Eso es un factor súper importante. Pero lo que sí se puede trabajar mucho desde un comienzo, incluso sin tener ningún tipo de piloto del juego ni
pre-alfa ni nada, son conceptualizaciones de la música. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, qué son estos conceptos que se pueden desarrollar, así como los conceptos de arte, donde se hace, no sé, los personajes principales, los ambientes, o ciertas escenografías en particular. También se puede hacer eso con la música para aprovechar ese tiempo de desarrollo y no tener que hacer todo comprimido hacia el final. Entonces, en esta etapa también se propone, aparte de explicar cuál es la mecánica y el funcionamiento del juego, hablando de una producción de un juego completa de un juego, ¿sí? Porque también puede existir que haya más de un compositor en un proyecto y cada compositor cumpla un rol diferente. Y estamos también generalizando en los tipos de proyectos para entender una práctica común, digamos, y que no se arme mucho lío por ahí con algunas especificidades. Muchas de estas cosas pueden llegar a cambiar dependiendo del proyecto en sí mismo, o incluso del equipo. Entonces, como les decía, en esta etapa, cuando se exponen las mecánicas del juego, cómo van a ser su funcionamiento, el target, objetivo de a quién está dirigido el juego, o las plataformas también. Eso es muy importante para nosotros, para saber a dónde va a sonar la música, si va a sonar en el parlante de un celular, si va a sonar en televisores o si va a sonar en los parlantes de la Nintendo Switch, o principalmente en auriculares. Todos esos factores influyen mucho a las decisiones que se van a tomar después hacia el final con la mezcla, la masterización, esas cosas. Entonces, una vez que está presentada la mecánica del juego y demás, algo muy importante que se puede llegar a plantear en esta instancia es la función de la música en ese juego. Digamos, porque la música puede tener muchas funciones dentro de un juego. Por ejemplo, una función narrativa, puede tener una función de crear una marca en el juego o no, una marca comercial. Quiero decir, puede tener una función de regionalizar el juego o de ubicarlo en un espacio y tiempo específico. Puede tener una función donde delimite cosas, es decir, cada momento del juego está enmarcado también por la música. Y bueno, ese tipo de funciones se pueden ya determinar acá. Otra de las cosas que se puede determinar es la mecánica musical. Eso es muy importante, sobre todo para quienes recién comienzan, que a veces pueden pasar por alto este tipo de funciones que puede tener la música. La mecánica musical es cómo funciona la música dentro del juego. Es decir, la música va a ser lineal, va a ser adaptativa de alguna manera, o va a trabajar en capas, va a trabajar en bloques y capas. Cómo van a funcionar esas cosas. Entonces, también es una buena instancia para proponer diferentes mecánicas posibles de la música que pueden no necesariamente luego terminar en el juego por diferentes razones, pero que pueden llegar a ser lo suficientemente interesantes como para aplicarse al resultado final. Además, es muy importante acercarse lo más posible a esa definición, aunque bien en el medio podemos tener instancias de prueba de esas mecánicas musicales y decidir finalmente si eso va a resultar hacia el producto final o no. También teniendo en cuenta que los proyectos en general son dinámicos, es decir, que pueden cambiar a medida que el desarrollo del juego avanza, porque a veces una idea que se tiene en un principio puede terminar no resultando lo suficientemente bien, o podemos terminar encontrando respuestas que funcionen mejor a las preguntas que tenemos para cómo queremos que sea el juego. Pueden resultar mejor que las primeras respuestas que teníamos en las primeras instancias cuando se comenzó a hacer el juego. Pero sí sirve mucho para tener en cuenta de cómo se va a construir la música, porque
si la música va a ser lineal, es decir, simplemente va a funcionar con loops que se repiten en diferentes lugares, pero no varían, o si van a ser loops que sí varían, o si cada loop va a tener una introducción, va a tener conectores, o va a tener salidas, o si va a funcionar por capas, cómo van a ser estas capas, instrumentos. Todo eso es muy importante poder determinarlo, porque a la hora de tomar decisiones compositivas, musicales, todo eso influye. Es decir, qué instrumentos se van a usar, cómo se van a hacer los instrumentos, cómo van a estar conectadas las melodías, cómo van a ser los arreglos, las texturas, cómo van a ser los planos, qué cosas van a conectar, qué cosas van a desconectar, qué cosas van a sostener y qué cosas van a comunicar, por ejemplo. Entonces, todos esos parámetros, digamos, que competen a la música y que tienen que ver con las decisiones que van a ser después compositivas, van a ser muy importantes sobre la mecánica musical. Entonces, a veces, si eso no se tiene en cuenta, y una vez que se empezó a desarrollar la música, surge esta necesidad de decir, pero queríamos que la música tuviera esta mecánica, que fuera cambiando según lo que hace el jugador. Entonces, eso puede llevar a que necesitamos modificaciones drásticas, ¿sí? Y eso se traduce básicamente en tiempo y dinero, porque siempre el tiempo lo compramos con el presupuesto que tiene el proyecto, o sea, el tiempo de la gente trabajando, ¿no? Y además, no solamente a nivel compositivo, sino que la persona que está encargada de la implementación de audio, ya sea el mismo compositor o algún diseñador de sonido, tiene que desarrollar ese sistema dentro de el middleware, como puede ser Mod o Wise, o dentro del mismo motor de programación. Incluso a veces puede llegar a ser el mismo programador quien tiene que hacer la implementación, pero bueno, a este sistema de la mecánica musical hay que desarrollarlo en la implementación, y eso también es tiempo. Y a veces uno puede construir la mecánica, por ejemplo, del diseño de sonido de una manera, sin tener en cuenta todo esto, y si en una etapa más tardía queremos desarrollar las mecánicas musicales, puede llegar a ser un problema y todo crashea y se rompe y ya no agregamos nada de lo que queríamos sobre la mecánica musical, porque genera más conflictos con la compilación que soluciones para lo divertido que puede llegar a estar siendo el juego. Entonces, bueno, todas estas cosas se tienen en cuenta, digamos, y es algo retroalimentado, digamos, es decir, tanto el equipo, el director del proyecto, que expone estas ideas y propone, también el compositor, o a mí me ha tocado muchas veces que me den espacio a proponer, ¿sí? A proponer soluciones, porque muchas veces no son especialistas en cómo funciona la música en los videojuegos. Entonces, los compositores tenemos por ahí más herramientas para poder proponer cómo podría funcionar la música y hacer a veces u ofrecer soluciones que pueden ser más interesantes a la hora del resultado en el juego, ¿no? En la experiencia que puede tener después el jugador. Entonces, bueno, una vez que eso está determinado, antes de pasar al próximo, otra cosa muy importante que se puede plantear en esta instancia son referencias, que a veces sirven más, a veces sirven menos, pero sí son muy saludables. Creo que para ustedes los artistas visuales también. Es decir, referencias musicales, es decir, qué estilo quieren para el juego, qué estilo que se está buscando, qué género o qué funcionalidad, o incluso pueden ser referencias de otros juegos que no tengan el mismo estilo o género musical, pero sí cómo funcionan las mecánicas o cómo funciona el humor, que eso me pasó mucho y ya les voy a contar con la experiencia en Teratopia. O puede que incluso estén en una búsqueda donde no haya una referencia clara y con referencias cercanas pueden aproximarse de una manera mucho más satisfactoria a lo que se imagina la persona que está dirigiendo el proyecto o quien lo está diseñando. Entonces, bueno, esta es una muy buena instancia para poner todo eso sobre la mesa y después poder hacer investigaciones o propuestas
y desarrollar esto. Esto puede no ser solamente una vez, digamos. Quiero decir, una sola reunión donde se hable y se llega a todo esto. Estas reuniones se siguen dando y se sigue desarrollando todo lo que se pueda llegar a proponer en esta primera instancia. Vamos entonces hacia la próxima página. Bien, investigación y conceptualización. No sé si, pues eso, justo te iba a pedir que corrieras en mi cara para poder ver mejor las fotos. ¿Qué significa esto? Muchas veces, cuando antes de empezar a producir la música, de manera ya concretamente a componer y bueno, a armar las sesiones y demás, tenemos una instancia de investigación, que por eso también, como les decía, es muy saludable poder contar con el compositor de comienzo. A veces esta investigación también puede llevar a las otras áreas, seguramente. Pero acá, como nos estamos basando exclusivamente en la experiencia de la música, me voy a limitar a hablar solo de esa parte. Como les decía, tal vez en esta instancia del juego, instancia temprana, todavía no se necesite que música, porque hay que terminar de implementar la mecánica del juego mismo y de armar prototipos del juego. Entonces no se necesita música para que esté funcionando dentro del juego. Y podemos usar ese tiempo valioso para esta parte de investigación y desarrollo de conceptos, que debe estar muy relacionado a la parte visual. ¿Cómo funciona esto? A veces la idea que se busca puede no estar muy clara, o sí estar clara, pero no tener las herramientas listas para poder desarrollarla. Nuestras herramientas como compositores también son conocer estilos, estéticas, técnicas, géneros y demás. Algunas veces nos puede tocar que tengamos que profundizar sobre algo. En el caso de Teratopia, por ejemplo, antes de contar de Teratopia, voy a contar un ejemplo mucho más conocido, que estaba viendo hace poco una entrevista. El compositor de la película Black Panther comentaba también que cuando creo que estaba en preproducción la película, ya le habían presentado el proyecto para poder encarar esta música de identidad de África y todo lo que tiene que ver con Wakanda y con los personajes. Él se fue 6 meses a África a estudiar toda su música, ¿no? Su estilo, sus tambores, con profesores muy conocidos de allá, y poder absorber de esa manera todo ese conocimiento y traducirlo a lo que necesitaba la película. Piensen, 6 meses estuvo investigando. Está bien, contaban con los recursos para poder hacerlo, pero eso es muy importante para después cómo obtener el resultado final. Digamos, uno podría tranquilamente usar, como contaba Roberto, alguna librería virtual de bata africanos, de algunos djembe, no sé, percusiones, tomar algunos ritmos de referencia y limitarse a eso. Pero para ir más allá es muy importante la investigación. En el caso de Teratopia, hubo una investigación bastante importante e intensa y curiosa, digamos. ¿Por qué? No tenía el presupuesto para irme a no sé, España, a recorrer, no sé, Israel. Me olvidé el nombre de este país. Ahora me van a matar. Como Armenia también. Incluso algunas partes de África, el norte de Argentina, donde también se han tomado cosas. Pues me hubiera encantado por hacer eso, pero lo curioso fue cómo poder hacer una investigación cercana para abordar los estilos, porque Teratopia está basado en estilos gitanos, música klezmer, tiene hasta música, elementos de música balcánica, elementos de música folclórica argentina, tango, mezclado eso con rock y humor.
De hecho, si querés, ahora Roberto, por favor, si pone el video de Teratopia para poder darle un poquito de color a la cosa y que no sea solamente... Bien, muchas gracias. Como podrán haber visto recién, había una variedad de instrumentos muy interesantes. Instrumentos que incluso se pueden preguntar qué es ese instrumento. Entonces, bueno, mi tarea era esa, ¿no? Encontrar cómo funciona la música. Pero antes de encontrar cómo funcionaba cierta música, lo que había que determinar era qué música iba con Teratopia. Porque en ese caso particular, las referencias que teníamos de juego, de cómo funcionaba el juego, el humor, no era tan certera respecto a lo que se estaba buscando. Entonces buscábamos, no sé, Grim Fandango, hoy estoy con los nombres, bueno, juegos que tuvieran humor. Incluso llegué a ver hasta Boogerman de Sega. Había visto este juego hecho con plastilina, ahora se me fue el nombre. The Neverhood. Todos juegos que tuvieran cierto sonido bizarro o un concepto bizarro, que tuvieran humor de alguna manera, pero no encontramos algo que funcionara con la estética que se estaba planteando en Teratopia. Entonces me puse a investigar respecto del concepto de la historia, que Teratopia está basado, que es como en riñas familiares, digamos, pero de las familias que a la gente de nuestra edad o más grandes acá en Argentina representan como lo que uno se acuerda, ¿no? La familia italiana, polaca, no sé, española. Y hay muchas cosas que para nosotros son como eran nuestros abuelos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con Italia, con el tango, con el folclore y demás. Entonces, eso me disparó la idea de qué música podría representar el humor de estos como conflictos familiares, ¿no? La abuela, la hermana, el hermano, el bebé, las tías, y bueno, las cosas que podían pasar ahí, y estos personajes que son como unos bichos medio raros. Y bueno, ¿qué música me podría ayudar a acercarme a esa parte un poco más narrativa y la parte de humor? Entonces, inmediatamente lo primero que se vino a mi cabeza fue la música balcánica, y la música klezmer, todo lo que tiene que ver con tradición, y por ahí la familia, ¿no? Con donde se vive, en la cotidianidad donde se vive esa música. Entonces empecé a investigar sobre todas estas cosas, claramente por internet primero, viendo qué música existía, dónde había todo este tipo de cosas, cómo era la música italiana más tradicional, como dije, klezmer, gitana, balcánica, ver un poco el tango también, y el folclore argentino. Y una vez que había hecho una buena recopilación y algunas pruebas de conceptos solo con la referencia dentro del juego, y al parecer funcionó muy bien, y dijimos, bueno, ahora que ya... también había probado otras cosas que no funcionaron,
Otro elemento que tenemos incluido es el jazz y el sonido de Big Band. Entonces, bueno, era determinar cómo se hace esa música. O sea, primero esta parte de conceptualización, de investigación de concepto, digo. Después pasó una parte más de decir, bueno, cómo hago que esto suene a Teratopia, digamos, cómo lo junto a todo. Y para eso necesitaba conocer los lenguajes, qué instrumentos se usan para esta música, cómo funcionan esos instrumentos, cómo funcionan sus afinaciones, cuáles son las escalas, cuáles son los ritmos, quiénes tocan eso, cómo tocan eso. Y para eso también, buscando en internet y demás, pero dije, también se podía ir un poco más allá. No tenía presupuesto para viajar a todos estos países y ver cómo funciona tradicionalmente, entonces dije, bueno, capaz que hay gente acá que sí aborda estos estilos de manera más tradicional como instrumentistas. Así que ahí sí me hice la aventura de salir, ir a recitales y demás buscando estos músicos, y me encontré con muy buenas sorpresas de músicos especializados en música gitana, músico especializado en tango, músico especializado en música armenia, y también algo de música balcánica, pero eso no encontré tanto. Dentro de esa experiencia, claro, con cada uno, terminé trabajando con alguien que es un armenio, que vive acá, representante de la cultura armenia, con un grupo de música gypsy, gitana, con tango, que son también de acá y suelen viajar seguido a tocar en Europa. Un acordeonista también especializado en música armenia, y también toca mucho música árabe. Entonces, y un contrabajista que toca mucho jazz tradicional, y un baterista también de jazz. Todos estos elementos, estos músicos que me encontré, fueron también parte de mi investigación, porque son quienes me fueron dando los tips de interpretación, porque mucha de esta música a veces no depende de qué notas están tocando o qué ritmo podemos escribir para que suene a eso, sino la interpretación, o sea, lo que pasa entre las notas y lo que pasa entre las figuras del ritmo, que eso lo aportan ellos. Así que bueno, una vez que estaba todo esto recopilado, ahí podía ir a la instancia de conceptualización, es decir, empezar a componer música que suene a esto, pero no al mismo tiempo, es decir, que mezcle todos estos elementos y que vaya tomando una identidad hasta construir la identidad de Teratopia, que es lo que quedó después dentro de lo que escucharon recién. Perdón si me entendí un poquito con esa parte, pero me pareció interesante compartirles esa experiencia, ya que todavía no, como no salió, no he hablado mucho sobre el desarrollo de ese proyecto. Entonces, bueno, por eso esas fotos que puse ahí, la investigación estética, las referencias, los estilos, las técnicas de producción, muchas veces, porque, por ejemplo, también para que suene más tradicional el jazz, nosotros estamos hoy en día claramente acostumbrados a escucharlo grabado, porque no podemos tenerlo ahí, ya no estamos en esa época. Y cómo hay muchos sonidos que permanecieron como parte de la estética a nivel grave. Entonces, también, cuáles son las técnicas de grabación, con qué micrófonos, cuáles son los procesos aplicados para que eso pueda sonar de una determinada manera. Perdón. Entonces, una vez que toda esa investigación ya está, y que incluso puede seguir, pero están las bases, por lo menos sí se puede ya desarrollar las pruebas de concepto. En las pruebas de concepto de música pueden probarse varias cosas. Por un lado, los temas. Yo le puse el tema principal como un buen ejemplo para arrancar, por lo menos yo arranco muchas veces, es componer un tema principal del juego. Un tema que represente algo importante en el juego o que represente al juego en sí. Teratopia en su caso tiene un tema principal, que es el tema de menú, que se puede escuchar en varias partes del juego de diferentes maneras. O, por ejemplo, Blue Fire, que tiene un tema principal que está más involucrado con la historia. En el caso de Teratopia, es más que nada como un tema de branding, el tema de como la melodía de Teratopia, digamos, la presentación del show. Que eso después lo usé en el resto del juego un poquito.
pero bueno, por un lado esto, desarrollar los temas. ¿Por qué? Porque los temas, que son, digamos, melodías que nosotros podemos relacionar con elementos del juego, estos temas los podemos usar de una infinidad de maneras. Por eso en esta instancia se pueden desarrollar estas cosas y probar cómo quedan, porque lo podemos hacer a contra imagen de video o incluso contra conceptos de arte y ver cómo funciona, qué sensaciones genera, más allá de la mecánica. ¿Por qué? Porque una vez que desarrollamos un tema que puede incluso ser solamente piano, después eso se puede trasladar a cualquier parte que tenga que ver con la mecánica. Claramente estamos pensando también en la mecánica, como por ejemplo, cuando trabajé en Mushroom Guardian, todo lo que iba preparando antes, aparte de que la música esté relacionada con la estética, con la historia de los personajes y de cómo iba a aparecer la música, está relacionada mucho con la mecánica. Es decir, lo que yo hice ahí para que no conocen, Mushroom Guardian es un runner de izquierda a derecha para celular. Lo importante en la mecánica es que el personaje corre y salta y corre sin parar. Vos no podés controlar cuando moverte, digamos, simplemente corre. O podés controlar los saltos, los dash y esas cosas. Entonces con la música buscamos apoyar la mecánica, o sea, buscamos con el desarrollador. Y para eso la música está compuesta por notas cortas, que eso ayuda a apoyar la sensación de velocidad y de este movimiento del personaje. Como por ejemplo, lo pongo como ejemplo para entender cómo está preparado desde antes, incluso de que se implemente la música completa, digamos, que puede ser, como les decía, simplemente una maqueta con piano, donde simplemente está la armonía, el ritmo y la melodía, simplemente. Entonces se puede desarrollar, por un lado, ese tipo de conceptos melódicos. También el concepto de sonoridades, que puede tener un poco que ver más con lo de Teratopia, ¿sí? Que encontrar que suene al estilo, de que haya una mezcla que no parezca, o sea, que funcione, y que se vaya generando una cierta identidad sobre el juego y que no necesariamente todavía estemos en una instancia, como les decía, de prueba en la implementación. Después otras pues se puede ir conceptualizando sobre el tono, es decir, si la música va a ser un poco más luminosa, más oscura, o más triste, o más heroica, o cualquier de este tipo de cosas se puede ir determinando en esta instancia. Al mismo tiempo se pueden probar conceptos de mecánicas musicales sin todavía llegar a implementarlo en el juego, porque a las mecánicas musicales podemos armar como maquetas, digamos, en una sola línea, donde nosotros compongamos un track que haga de cuenta que el jugador está pasando por esas instancias. Entonces, sin implementar, ya podemos hacer alguna prueba sobre este tipo de cosas. Lo mismo con las relaciones musicales, es decir, qué relación puede llegar a tener un track con otro, una música de un lugar o un personaje con otro. Eso también se puede empezar a trabajar desde ahí. Y bueno, ni hablar de todo lo que tenga que ver o que puede tener que ver con la narrativa. Es decir, la música puede representar personajes, puede representar lugares, incluso la música que representa personajes puede desarrollarse junto con estos personajes y eso se puede hacer previamente. Y después, cuando haya que implementarlo, bueno, hacer una elaboración que encaje con los diferentes lugares dentro del videojuego. Otra parte muy importante que se puede empezar ya a determinar en esta instancia es a dónde y cómo funciona la música dentro del juego. ¿Esto qué quiere decir? A veces se dan situaciones donde los desarrolladores saben que tiene que haber música simplemente porque los juegos tienen música. No en todas, no siempre se da esto, digamos, pero a veces sí se da. Y como hay que atender tantas variantes y elementos dentro del desarrollo, es difícil perder el foco con la música, porque la música es tan abstracta, digamos, y uno a veces ya tiene como predeterminado así, acá música de acción porque están peleando, acá música de sigilo porque es sigilo.
Bueno, pero la música puede ir todavía mucho más allá, sobre todo hoy en día que hay tantos desarrollos de juegos de mundo abierto, ¿no? Entonces, si tengo un mapa que para ir de un extremo al otro, tengo que pasar, no sé, 30 minutos recorriéndolo en un caballo. Bueno, y así con sus extremos y sus diferentes regiones. Entonces, ¿cómo va a funcionar la música? ¿A dónde va a haber música? Por ejemplo, el Red Dead Redemption. ¿A dónde? Si no conoces un juego de cowboys, el mapa es muy grande. ¿A dónde va a haber música? ¿Cómo va a aparecer? ¿Por qué va a aparecer ahí? ¿Por qué no en otro lugar? Esa música va a representar algo, va a ser una situación, va a representar el lugar, va a representar distancia. ¿Qué va a pasar con la música en esos sentidos? Entonces, acá puedo empezar a determinar esas cosas e incluso aplicarle ciertos conceptos. Es también en esta instancia donde podemos empezar a desarrollar o que escribí después, que es la lista de assets. Eso es muy importante, más allá de que previamente el contrato hay una estimación. Es muy importante que acá se desarrolle una lista de assets que es básicamente hablando de música, ¿no? También se puede aplicar a otras cosas, es la lista de las cosas que hay para hacer en cuanto a tracks, es decir, vamos a hacer que la música, por ejemplo, en Teratopia, ¿cómo funciona la música? Tiene también un mapa como semi-abierto, digamos, desbloqueando regiones, pero después, pasando por los lugares que conectan las regiones, puedes ir y venir como quieras. Entonces, bueno, ¿cómo iba a funcionar la música? La música, en ese caso, está ubicada una música por región, porque cada música era como la ambientación de esa región en particular, pero cada región estaba conectada en cantidades diferentes respecto a las otras. Es decir, la región 1, por ejemplo, solamente estaba conectada con la región 2 a través de un solo vínculo, vamos a decir, un solo puente. Entonces, uno puede ir y volver a esa región y nada más. Pero la región 3, por ejemplo, está conectada a 4 regiones más, entonces uno puede ir y volver en esas 4 regiones, y así están conectadas entre ellas, pero alguna tiene con 2, otra con 3, otra con 1, otra con 5. Y lo que hay que resolver ahí de cómo funcionaba la mecánica es cómo iba a ser la música para ir y volver con el personaje. Entonces, en ese momento, cuando definimos la mecánica, cómo se iba a acomodar, definimos que iba a haber conectores que te llevaran a diferentes lugares, porque parte del concepto también de la mecánica musical era que la música fuera como una banda que te va persiguiendo siempre a vos por atrás y va tocando la música dependiendo de dónde vayas. Si vos te vas a un lugar, la banda es como que hace un arreglito musical y pasa a otra música, y te fuiste al otro lugar y hace un arreglito musical y va a la otra música. Entonces la música, para mí, al ser que me ayudó a definir esa idea, era como una banda que va en un autito y te va persiguiendo. La banda está en la parte de atrás con una camionetita y te va persiguiendo tocando la música atrás tuyo. Pero bueno, había que definir cómo iba y cómo volvía. Para hacer eso, la música tenía que estar dividida en pequeñas secciones, porque depende de en qué momento estaba pasando la música. Cuando vos cruzaste de un lugar a otro, es donde tenía que cambiar. Entonces, cada momento de eso tenía que coincidir con el comienzo de la canción que viene. Entonces, tiene un stinger, que es un pedacito de música que no se repite, y que sirve como conector hacia ese otro lugar. Piensen, por cada tema había unos 10 más o menos conectores, pero 10 de ida y de vuelta también, porque esta música también había que pasarla para el otro lado. Entonces, de esa forma podíamos determinar la cantidad de mapas, la cantidad de música, por mapa por lo menos. Cada mapa tiene un jefe, una música por jefe, y además cada uno de esos conectores que hay. Entonces, de esa manera podemos ya predeterminar una lista estimada de assets, que es muy importante después para poder corregir el trabajo y hacer un seguimiento mucho más detallado. Bien, próxima página. Producción, acá netamente. Si bien están todos relacionados, digamos, porque ya desde la etapa anterior ya estábamos produciendo de cierta manera y preproduciendo. Muchas veces estos momentos que yo estoy explicando como que se relacionan, van y vienen. Pero bien, producción. Acá ya trabajando directamente sobre la música. Es la etapa donde terminamos o sea, ya establecimos los conceptos, hicimos la lista y demás, donde bueno, hay que llenar todos los OK y aprobados de esa lista.
Entonces, es una etapa donde ya desarrollamos todos los assets, todas las relaciones y todas las funcionalidades que pueda tener a nivel mecánica la música, es desarrollar si la música se le iban a agregar instrumentos a medida que pasaba algo, que se desarrolla algo en el juego. Bueno, desarrollar cada uno de esos instrumentos por separado y ir paralelo a la implementación. De esa manera podemos ir probando cómo funciona, no solamente cómo funciona de que funcione a nivel técnico de programación, de implementación, sino también cómo funciona la percepción de eso, que muchas veces tiene relación directa con esto que te contaba, el ritmo del juego, súper importante, bueno, que en video y animación también lo es. Entonces, a veces, como el desarrollo del juego es dinámico, es decir, que las cosas pueden ir cambiando a medida que se avance con el desarrollo, puede pasar que de repente el personaje tiene que correr más rápido porque como se había hecho al principio parecía que funcionaba, pero cuando se empezaron a agregar elementos y demás cosas, corre muy lento. Entonces tiene que correr un poco más rápido. Y la música que teníamos antes también tiene que correr un poco más rápido. Y cosas por el estilo, o los diferentes tonos de los lugares, o que de repente, no sé, un escenario cambia. Y eso puede pasar también más adelante. Entonces puede que la música ya no funcione como funcionaba antes, o que cambió algún enemigo, lo que sea. Entonces, bien, en esta instancia se producen todas las, o sea, en el caso que se vaya a grabar eventualmente, se produce todo en maquetas con instrumentos virtuales, siempre tratando de llegar a un resultado lo más parecido a cómo quedaría el producto final. Ya sea, como les decía, un piano solo con una flauta, o una orquesta, o cualquier instrumento que se vaya a grabar después. En el caso de trabajar con música electrónica o con sintetizadores, que mayormente trabajamos con, o por lo menos yo trabajo con instrumentos virtuales, es decir, sintetizadores virtuales, también existe una posibilidad de trabajar con sintetizadores analógicos. O por lo menos, digamos, no virtuales. Es decir, puede ser un analógico digital, pero tengas una plataforma externa en tu instrumento. Esto se puede ir grabando ya en estas instancias y quedan definitivos, porque muchos sonidos se construyen directamente en el instrumento. También puede pasar en esta instancia de que, por ejemplo, yo cuento con algunos instrumentos en mi estudio y en vez de hacer maquetas y después al final grabar todo junto, digamos, porque ¿qué puede pasar? Yo puedo tener instrumentos para grabar que los pueda interpretar yo y que al mismo tiempo se vaya a grabar en esa música instrumentos interpretados por más músicos, incluido, por ejemplo, una orquesta. Pero yo puedo grabar, no sé, guitarras, ukeleles, flautas, percusiones. Entonces eso no hace falta grabarlo en una instancia posterior, ¿sí? Así el final como si se haría con ensambles o con solistas que hay que contratar cuando hay que contratar músico. Entonces esta parte sí se puede grabar acá. También algunos instrumentos particulares que se pueden grabar a modo de prueba, que sobre todo no podamos nosotros trabajar con instrumentos virtuales. Por ejemplo, no sé, el clarinete de este músico armenio que había contratado, es un clarinete particular que no está afinado igual que los clarinetes tradicionales. Entonces, si no contamos con ese instrumento virtual para poder imitarlo y después grabar, esta es una instancia también como pruebas, aunque después se cambie, se pueden grabar algunos instrumentos y de paso ir acercándose más a cómo quedaría el producto final y bueno, que se pueda testear con el juego y demás, que los desarrolladores puedan percibir cómo se va acercando a eso. También en el cine se trata de hacer el mayor acercamiento posible a cómo quedaría el producto final. Dentro de esa etapa, como les decía también, de esta etapa está toda la implementación.
y de prueba de que funciona. Entonces también se pueden medir los tiempos de cómo funciona cada asset, dónde entra, si salen donde tiene que salir. Incluso puede ser que esa mecánica que se propuso al principio no funcionaba tan bien, entonces hacer ese tipo de cambios en el proceso también es muy relevante acá. Otra parte interesante que no solamente refiere a la parte de producción en esta instancia, sino después también a la grabación, que es la de la documentación. Digamos, cuando investigamos o se hacen estas pregrabaciones y demás, hacer documentación de todo lo que se va haciendo es súper importante para el futuro. Sobre todo puede ser muy útil para la etapa de lanzamiento, cuando se preparan videos y cosas por ahí. Una vez que la mayor parte está avanzada, se puede llegar a una instancia donde se empiezan a imprimir versiones del juego, ya sean pre-alfa, alfa o algún tipo de demo, y se empieza a medir ya el juego. En esta instancia podemos ya trabajar un poco más cercano a correcciones, como una especie de QA, pero con el juego posiblemente menos acabado, con partes del juego. No con todos los escenarios, por ahí con todos los personajes o con todas las habilidades. Entonces, sobre esto también ya empieza a cruzarse con la etapa que sigue, que tiene que ver con las revisiones, con qué elementos tenemos que modificar o no, o también el trabajo con elementos emergentes, que los elementos emergentes, que es algo que les comentaba recién, por ejemplo, un jefe nuevo que antes no había, o no sé, una habilidad nueva del personaje, una región nueva, cualquier de ese tipo de cosas que pueden surgir en una instancia un poco más avanzada del juego, pero que hay que resolver y que puede incluso a veces no estar contemplada dentro del contrato. Por ejemplo, no sé, en el contrato dice que hay que hacer, no sé, 40 minutos de música porque hay tantos niveles y hay una estimación de los nombres de las cosas que hay que hacer. Pero bueno, el juego creció, entonces, bueno, hay que revisar todas esas cosas y se agregó, no sé, 10, 20 minutos de música más y hay que seguir, hay que volver a trabajar sobre las condiciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, esos elementos pueden surgir acá y bueno, hay que reconciliar los temas, las melodías o estos tonos y producirlos. Bien, vamos al lag que sigue. Bien, en esta etapa no. Sí, perfecto. Perdón, me estaba hablando acá por cucaracha. Esta etapa puede no darse siempre. Como les decía al principio, la intención acá es transmitirle algo un poco, o sea, tratar de abordar lo más posible de cuáles son las prácticas comunes. Entonces, puede ser que la instancia de grabación sea muy simple, donde se graban 2 o 3 instrumentos y el mismo compositor puede cubrir todo lo que haga falta para poder contratar a alguien, aunque sea algo un poco más grande. Pero hablando de una producción mediana a grande, esta instancia requiere de mucha preparación y de mucho tiempo, incluso a veces de no trabajar solo, porque es mucho y también hay que cumplir con una agenda muy específica y como creo que pasa en todos lados, el tiempo nunca es suficiente, digamos, para hacer todo. Entonces, bueno, estas últimas partes generalmente hay un poquito más por ahí, de estrés para cerrar cosas y terminar de definir. Yo creo que cuando trabajé en Teratope todavía, hasta durante las sesiones de grabación yo estaba componiendo cosas y el último tema creo que lo compuse la noche anterior de ir a grabarlo. Pero bueno, el resultado es súper divertido. Incluso lo llevé a los desarrolladores a grabar, creo que se ve un poquito ahí en el video. Lo llevé a grabar al estudio como un coro de Teratope. Bien, para esta instancia es importante entender, como les decía al principio, que puede llegar a hacer falta contratar gente. Esta gente, estos nuevos contratados, digamos, no necesariamente son un problema de la empresa
empresa de desarrollo, ¿no? Del desarrollador o de la productora. Esto generalmente está a cargo del compositor, que ya tiene un equipo prearmado, es decir, de personas con las que ya trabaja en estas diferentes partes que son necesarias. Entonces, bueno, una vez que estamos llegando a la instancia final de la producción, donde ya la mayoría, por lo menos, de la música está aprobada y está funcionando, y están las maquetas hechas, o las grabaciones parciales también realizadas, ya acercándose incluso a la fecha final, donde tiene que estar por lo menos la música toda lista, se empieza a trabajar sobre la agenda de grabación. ¿Por qué con esto? Porque para grabar, muchas veces no solamente el compositor en su estudio llamando a un músico, sino a veces hay que contratar un estudio. Necesitamos ver la disponibilidad de la agenda de ese estudio, porque a veces son, no sé, creo que Teratopia hicimos 12 jornadas de grabación. No solo grabación, 12 jornadas de grabación, mezcla y masterización. Y bueno, tiene que estar disponible esas 12 fechas, digamos, en tiempo completo el estudio. Además, muchas veces puede pasar que haya que contratar músicos de manera individual. Es decir, si contratamos una orquesta como el que vemos ahí en la foto, por ejemplo, esos suelen ser cuerpos ya establecidos. Es decir, ya están en conjunto, ya están organizados, ya trabajan con este tipo de producción. Entonces, bueno, tienen un representante que se encarga de armar todo, se habla con ese, y después los músicos que hagan falta para grabar como ensamble, digamos. Entonces es casi como contratar a una persona, pero cuando son diferentes, si bien con la orquesta también hay que tener en cuenta la disponibilidad de la agenda y demás, y también determinar cuánta música hay que grabar, la complejidad de la música, para saber cuántas sesiones son necesarias para terminar de grabar toda esa música en una calidad interpretativa óptima, digamos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso para nosotros como compositores y productores, digamos, porque como les decía antes, a la empresa desarrolladora no se tiene que, o no necesariamente se encarga de esta parte. Entonces, bueno, como les decía, sí, hay que contratar músicos de manera independiente, o sea, individual, quiero decir, que es el caso de Teratopia, que había que contratar a cada uno. Bueno, cada uno tiene también su agenda, sus responsabilidades, y a veces algunos dicen, bueno, tenemos para grabar acá porque acá y allá nos vamos de gira y esto y que el otro, y hay que coordinar todo eso, ¿no? Esa generalmente suele ser la función del contratista, que a veces los compositores somos todos al mismo tiempo. En mi caso yo hice también de contratista. Entonces, una vez que eso está funcionando, también necesitamos a alguien que nos ayude a trabajar con la preparación de partituras, porque además de tener una partitura con toda la música que se va a grabar, no hace falta que esté toda la música completa. Es decir, si hay instrumentos que van a permanecer virtuales, o que, por ejemplo, yo ya los grabé acá en mi estudio, no va a hacer falta que sea transcripta esa música, porque nadie la tiene que leer, digamos. O por lo menos estamos hablando para la grabación, no para registro ni nada de eso. Entonces, solamente hay que transcribir lo que hace falta grabar. Para eso se hace una partitura general, que es donde están todos los instrumentos, y yo desde cabina o dirigiendo, porque a veces también cuando hay un ensamble, hay un director del ensamble, y necesita la partitura de toda la música que se está grabando en ese momento. Además de eso, también están las partichelas, que son las partituras de cada músico, de cada instrumento en específico. Y cada una de esas tiene que estar escrita idiomáticamente como lee el músico que toca ese instrumento, o como se dice, como lee ese instrumento. Porque no todos los instrumentos leen exactamente igual la partitura. Entonces, esas son cosas que llevan tiempo, ¿sí? Aparte, después hay que separar, fijarse que el documento esté bien editado, hay que imprimir todas las partituras, que eso es muy importante. Parte del trabajo de quien prepara las partituras también es ir a la fotocopiadora, si tienen en su casa, imprimirla, preparar todos los documentos y que tengan, además, también hay que pegar las hojas o encuadernarlas, como es el caso de la partitura general
que además hay que tener en cuenta de que qué pasa si, no sé, alguna partitura no llega al estudio y demás. Siempre hay que tener algún tipo de respaldo y demás. La partitura general, por lo menos suele haber dos copias, una para el director y otra para quien está en la cabina de donde están las consolas y demás, siguiendo la partitura, porque hay un doble control, digamos. ¿Qué pasa? Como ven en la foto, en la parte de arriba donde está la orquesta, el director, si bien escucha lo que está pasando, no escucha lo que sale por los parlantes y que no es lo mismo. Entonces no se puede escuchar todo y muchas veces estamos con atención en muchos lugares. Porque por un lado tenemos el auricular, estamos escuchando el clic y muchas veces también la pista que tenemos como base. También escuchando qué dice la gente que está en cabina respecto del track y escuchando a todos los músicos viendo de cómo está funcionando la interpretación. No solamente a nivel musical, sino también a nivel técnico, que no haya errores y demás, que estén las cosas bien balanceadas y la interpretación artística esté también bien volcada en la grabación. Entonces, en todas esas cosas que hay que prestar atención, el director muchas veces, siendo que puede llegar a ser el mismo compositor, que me ha tocado a mí, como compositor estar dirigiendo en el estudio, no podemos escuchar todo y algunos errores se pueden pasar, que los parlantes no dejan pasar esos errores. Entonces, bueno, también tiene que haber alguien en cabina siguiendo las partituras para corroborar si no hubo algún error o algo por el estilo, y que también sea fácil la comunicación a la hora de que, por ejemplo, decir, bueno, pinchamos en esta parte, vamos, tomamos desde ahí, desde este compás, alguien tiene que estar en cabina diciendo de qué compás tiene que ir, porque el técnico que está grabando, el ingeniero, en su pantalla ve su sesión de grabación, no ve los compases. Y por ejemplo, una hora de música, de videojuego, pueden ser, no sé, 50 sesiones diferentes o partes de tomas diferentes. Y bueno, ubicarse dónde está eso en la partitura puede ser muy borroso si no hay alguien más ayudando con esa guía. Así que por lo menos tiene que haber dos y quien está haciendo la preparación musical pues tiene que estar con esa responsabilidad de que eso a la hora de grabar esté en ese lugar. Porque imagínense también que una partitura de un músico no está en el estudio a la hora de grabar. Es un caos, digamos, pues no se puede grabar. Con que falte una, no se puede grabar. Entonces es importante que todo esto esté muy bien preparado y que no haya errores en las notas, además, porque a veces son muchísimas notas, muchísimas bolitas y palitos, y que tienen que ser exactas. Si uno la tiene escrita mal, de todos esos músicos que están grabando, hay que determinar primero cuál es el que tiene la nota mal. Y muchas veces el preparador no tiene la música en su cabeza tan presente como por ahí sí el compositor. Entonces, bueno, todo eso es tiempo y dinero que hay que ahorrar en el estudio. Muchas veces también el preparador musical puede ser asistente musical, es decir, va junto con el director, el compositor al estudio a también hacer otra escucha, digamos, para corroborar que todo esté bien. Entonces, previamente tiene la música presente en su cabeza. Para Teratopia, por ejemplo, ahí se hizo grabaciones aisladas, es decir, no todos los músicos graban juntos, se graba o de uno por uno o por a veces de pequeños grupos. En Teratopia hicimos de grupos de A3 para unas partes, batería, contrabajo y acordeón, y después el resto grabaron todos individualmente, la guitarra, los buzuki, la mandolina, el clarinete, duduk, trombón, trombón y trompeta también grabaron en la misma sala al mismo tiempo. Entonces, bueno, hay que, como les decía antes, organizar la agenda de todos estos músicos individuales, ¿no? Para que todo esto se pueda llegar a hacer. Una vez que está todo grabado, que se pasó por esta vorágine de días y días de estar preparando partituras, llevando pilas de papeles con las notitas, llega la etapa de edición y de mezcla y masterización. La edición, ¿qué es? Es editar todo lo que se grabó. Es decir, se corrigen todos los audios, se sacan los ruidos que pueda llegar a haber y además se acomodan algunas cosas que pueden llegar a estar corridas, se corrigen algunos
detalles que pueden haber surgido en la grabación. Luego en la mezcla se pone todo eso a funcionar junto, ya sea que se mezclen diferentes instrumentos grabados separados, o como por ejemplo en Teratopia, donde tenemos mezcla de músicos grabados, porque grabamos unas cosas en Buenos Aires, unas cosas en grupo, otras cosas separadas, y muchos instrumentos son instrumentos virtuales. Así que en la mezcla ponemos a que todo eso junto funcione. Luego, para la masterización, esto es algo particular, porque no siempre la música se masteriza. Es decir, cuando se va a trabajar por capas, y eso es lo que tiene que implementarse, generalmente eso no se masteriza, si bien se busca igualar todo lo que se grabó, que todos los tracks estén parejos respecto de una mezcla general, o como para cine, eso no se masteriza porque va por capas, ¿sí? Porque la masterización es para controlar el resultado final. Y en esta masterización, además, y en la etapa de mezcla, se exporta no solo para la implementación del juego con sus pedacitos separados y todo el audio cortado, sino que también se exporta la edición que va a llegar después al soundtrack, es decir, al álbum para escuchar solamente. Bien, entonces, perdón, y eso del álbum determinado también para cada plataforma porque tienen diferentes requerimientos, si la música va a salir en un vinilo, si va a salir en CD, si va a salir en Spotify, o si después se va a poner en un cassette o demás. Para eso sirve ahí la masterización. Bien, entonces, una vez que esto es todo, sigue un último proceso de QA, donde toda esta música que se grabó ahora se exporta, como todos los archivos que ya teníamos antes, pero se reemplaza por esta música ya grabada y se lo pone a funcionar en el juego. Acá puede pasar de todo. Bueno, uno de los últimos juegos que pasó, cuando hicimos este reemplazo, dejó de funcionar todo el sistema de música y había que revisar todo para que funcione. Entonces, bueno, ahí también el proceso de QA, una vez que esté todo, para que funcione, y pasamos a la última página, que acá es la más divertida también de todas las cosas, que es el lanzamiento. Lanzamiento que, como les dije antes, tenemos más de uno, no es solamente el lanzamiento del juego, sino que es también el lanzamiento del soundtrack o cosas referidas a la música. Para lo cual también muchas estrategias y determinaciones se pueden hacer desde el comienzo, ¿sí? Tomar decisiones de producción respecto de cuáles van a ser los objetivos luego en el lanzamiento. Que pueden ser muchos y ahora no quiero divagar demasiado en eso, pero sí a tener en cuenta para el lanzamiento es principalmente servir al lanzamiento del juego. Eso claramente siempre es lo más importante. Y depende de la estrategia que se busque. A veces el soundtrack puede salir antes del juego o al mismo tiempo, y en ciertos casos suele salir después. Generalmente sale o al mismo tiempo o un poquito antes, sobre todo para evitar que, no sé, alguien que jugó el juego y le gustó mucho, inmediatamente saca los temas, no sé cómo los saca del juego y los pone en YouTube, ya han pasado otras veces. Y el problema de eso es que quien primero lo sube a YouTube se lleva todas las vistas, y eso repercute también en los ingresos, ¿sí? Así que, bueno, esas son el tipo de estrategias a veces que se tienen en cuenta de cómo, en un solo ejemplo breve, de cuando sale o después. Algunas veces suele salir después la música, o por temas de contrato, de estrategia, dependiendo de quién esté sacando, cuál sea la dimensión en que se lleva el lanzamiento. Puede ser también por evitar spoilers, porque a veces la música está muy relacionada con la narrativa. Por ejemplo, al último juego de Star Wars, se llama The Fallen Order, o por ahí, la música salió bastante después, porque, perdón si alguien quiere jugar, tapese los oídos y no lo jugó todavía, cerca del final del juego aparece Darth Vader. Y nadie sabía que iba la historia, y en Star Wars la historia es muy importante, y bueno, nadie quiere tener spoiler. Y si hubiera lanzado la música y escuchás la música de Darth Vader, decía, al final aparece Darth Vader. Bueno, nada. Entonces ese tipo de cosas también ha pasado con Journey. Creo que también le habían pedido sacar el soundtrack unos meses después para evitar spoilers de qué pasa en el juego. Entonces, bueno, dentro de esas estrategias también puede surgir la eventualidad de sacar un vinilo de la música,
depende de a quién esté apuntando el juego. También han salido versiones en cassette de la música y también algunas versiones en partituras para piano y cosas por el estilo. Así que, bueno, nada, creo que hasta ahí, Roberto, me decías.